Señor, gracias Padre por esta noche, Dios. Gracias porque eres bueno, Dios. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tu misericordia, Dios. Y Señor, ahora sí que gracias porque podemos reunirnos, Dios. Tenemos el privilegio de estar en casa, Dios, estar aquí, Dios, de tener donde congregarnos, Padre. Y Señor, haz tu obra, Dios. Igual bendice a Johnny, Dios, a Noemí, a Neva y a Derek, Dios, donde estén, Padre. Protégelos, Dios. Y gracias porque pues podemos estar aquí juntos, Dios, y escuchar de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, yo quisiera que me acompañaran, por favor, a Lucas 9. Por favor, vamos a leer del 21 al 27. Y bueno, en lo que lo buscan, les voy comentando un poquito. Vamos a leer del 21 al 27 ahorita, pero inicia el capítulo de Lucas 9 y básicamente es Jesús y la misión que les está dando a los 12 discípulos, ¿no? Los reúne y a cada uno les da poder, les da autoridad sobre los demonios, le da autoridad para ir y sanar enfermedades y los envía con una sola misión, ¿no? De que era predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Y les da ahí una serie de indicaciones más específicas y sabes que ellos se ponen a predicar, ¿no? Van a las aldeas, van a los pueblos a predicar, anuncian el evangelio y van sanando enfermedades por donde van, ¿no? Y si sigues el capítulo, también narra la alimentación de los 5,000, la multiplicación de la comida y también la confesión de Pedro. Ahora sí que Pedro, después de todo lo que había vivido con Jesús, pues tenía la completa seguridad de que él era el Cristo, el Hijo de Dios, ¿no? Y luego nos paramos ahí en el versículo 21. Pero les mandó a que nadie dijese en esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando vengan en su gloria y en la del Padre y en la de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y ahorita nos vamos a enfocar, quería darles un poquito del contexto, pero nos vamos a enfocar mucho en el versículo 23. Y la realidad es que últimamente Johnny ha mencionado mucho de cómo nosotros mismos nos complicamos, ¿no? En nuestro caminar con Dios. Ha dicho que no es difícil, que es fácil caminar con Cristo, ¿no? Y la realidad que lo dice porque cuando lo obedeces, cuando haces su voluntad, pues claro que es fácil y todo fluye, ¿no? Y te alineas a la voluntad de Dios y pues es muy padre cuando eso sucede, ¿no? Y yo te voy a ser bien sincero, y a mí esas palabras me han confrontado muchísimo cuando las ha dicho estos últimos días, porque cuando él decía, sabes que el vivir la vida de Cristo es fácil, pues yo me volteé y decía, sabes que Dios, a mí me ha sido, no me ha sido fácil estos últimos años, ¿no? Por así decirlo. Y la realidad es que, pues normalmente me confrontan mucho las pláticas, ¿no? No es como que las eché en balde, pero esas palabras, en particular, por todas las situaciones que había pasado en estos 2 años, pues me confrontaban mucho. Y la realidad es que sí me identifico mucho con esa persona que él habla, que tiene buenas ideas y que dice, ¿por qué no mejor le hacemos así, Dios? ¿Por qué no mejor le hacemos este lado? La realidad es que yo sí me identifico con ello. No en demasía, pero claro que tengo muchos momentos en los que lo hago, ¿no? Y no es bueno. ¿Y saben qué? Tengo que cambiar. Tengo que cambiar y tengo que seguir cambiando, como lo decía el señor Javier, ¿no? Hace unas semanas, ¿no? La importancia de que seamos y estemos listos para el cambio. Eh, pero yo les hablaba de estos 2 años que no han sido fáciles porque para mí ha sido una situación, he tenido una situación medio pesada, medio cansada.
que me llevó al punto de cuestionarme, bueno, Dios, ¿esto sí es tu voluntad? O sea, estas decisiones que hemos tomado, yo en lo personal, como familia, lo que hemos hecho, caminado por este camino, ¿sí es tu voluntad? Y la realidad nunca me había pasado, nunca había estado en esa situación que dudara de la voluntad de Dios. Y la realidad es que hace un mes yo ya tenía planeada el tema de la plática, pero orando también yo le decía, Dios, si quieres que dé ese tema o qué quieres que hable. Y me dijo, no, habla de esto. Porque yo orando con ese sentir de que no me ha sido fácil este último tiempo, pues Dios me dio estos versículos y me dijo, compárteles de esto, compárteles porque también a ellos les puede servir, ¿no? Y, y yo le decía a Dios, ¿sabes qué? No me quiero sentir mal, abre mis ojos porque pues le he batallado con esa situación. Y la verdad es que su gracia y su misericordia, ¿no? Porque cuando estamos atentos, Dios normalmente nos habla. Y a mí normalmente me habla con la palabra. Yo he escuchado a muchos que les habla pues en un sentir, muchos hasta que escuchan la voz de Dios, ¿no? Tal cual. Pero a mí me dio estos versículos y yo es lo que los quería compartir. Porque puede que tú digas, bueno, a mí la vida cristiana se me ha hecho pues muy pesada. Puede que me digas, ¿sabes qué? No se me ha hecho fácil. O también puede que me digas, oye, ¿sabes qué? Pues se me hace muy fácil, ¿no? De todo hay. Y en donde nos encontremos, día a día nos vamos a topar con situaciones que puede que nos hagan preguntarnos lo mismo, ¿no? Dios, ¿estoy haciendo tu voluntad? Dios, no se me está haciendo fácil el caminar contigo. Y sabes que no importa dónde estés, porque el caminar con Cristo es día a día y puede que te topes con esta situación en algún momento, ¿no? Y hay preguntas como, pero ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le hago en esta situación, en esta circunstancia? ¿Cómo le hago para caminar con Cristo, no? ¿Qué tengo que hacer para seguirlo? Y, y principalmente, ¿por qué me es difícil caminar con Él? ¿Sale? Y son preguntas que, te digo, puede que tengas en algún momento, puede que no las tengas ahorita, pero en el transcurso de los años, créeme que te vas a topar con situaciones, con circunstancias, con X eventos que puedan pasar en tu vida. Y necesitamos estar listos y recordar lo que dice la palabra de Dios. Y si regresamos a Lucas 23, 9, 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y síganme. Y miren, Dios es súper claro, ¿no? Así, de entrada. Lo primero que les dice es, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, le está diciendo, ¿quieren venir en pos de mí? Y la verdad yo decía, a ver, analizando todo lo que pasó antes, eran 12 discípulos que habían dejado todo para ir con él a compartir del Evangelio. Les había dado autoridad para echar demonios, habían vivido milagros. Yo no me imagino estar en un monte sentado viendo cómo se multiplica el alimento. Esa es la realidad, yo no lo veo. Pero ellos lo vivieron, ¿no? Y ellos lo vivieron de primera mano. Y yo decía, ¿cómo es que Jesús aún se para con ellos, con estas personas que se ve que tienen poder, aunque fue dado de parte de Dios, pero tienen poder, tienen autoridad, han aprendido de Él, han vivido con Él, aún se para y les dice, si alguno quiere venir en pos de mí? ¿Sabes qué? Yo decía, bueno, entonces no es suficiente con que se hagan los milagros, no es suficiente con que eches fuera demonios, con que hagas milagros, ¿no? Con que sanes a los enfermos. No es suficiente con eso. Oye, pero yo necesito de fe para hacer eso. Sí, claro, pero a pesar de que sus discípulos vivían ese evangelio, vivían de acuerdo a la misión que Cristo les encomendó, aún así les puso tres condiciones, les dio tres directrices, tres caminos o tres pasos a tomar para que pudieran estar en pos de Él. Que estar en pos de Él es poder seguirlo junto con Él. Una cosa es seguirlo, otra cosa es seguirlo junto con Él. Y eso es lo que hablaba cuando habla en pos de Él, ¿no? Y sabes qué, no importa tus obras, aquí primero Dios te aclara, sabes que no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas hecho bueno o malo, lo que creas o pienses que eres, ¿no? La realidad es que tú necesitas tomar una decisión y seguir estos pasos. Y el primero que les dice es, niégate a ti mismo. ¿Y, ¿y qué quiere decir niégate a ti mismo? Básicamente es lo que ya nos han enseñado, ¿no? Yo ya morí a mi voluntad. En el momento que yo nazco de nuevo, muero a mi carne, muero a mis deseos, muero a mis placeres, muero a mi yo. ¿Por qué?
porque todo eso es un impedimento para hacer la voluntad de Cristo. Y el domingo Johnny habló de cómo le preguntaban o le decían, oye, ¿cómo le hiciste tú con los jóvenes, no? ¿Cómo le hacías para que todos juntos fueran a un lugar fuera de la ciudad y que te obedecieran y que se portaran dentro de lo que cabe bien, o sea, que no se alocaran, pues? Y miren, la verdad es que a mí me tocó vivirlo y ¿sabes qué? Nosotros sabíamos y teníamos bien claro cuáles eran los parámetros, cuáles eran las reglas, ¿no? Eh, y era bien padre porque nuestras reglas muchas veces nada más eran, tienen que estar aquí a las 4, ¿no? Y pues podías ir tú a donde quisieras a comer, podíamos ir todos juntos, podíamos ir en grupitos, podíamos ir, pero y en los tiempos libres, pues a veces te juntabas con tus amigos, te ibas al café, te ibas a comer, te ibas había días que hasta íbamos a jugar fútbol, jugábamos básquetbol, creo que nos tocó alguna vez ir al cine, o sea, libertad teníamos, pero sabíamos y teníamos bien claro cuáles eran los parámetros. Y también conocíamos a Johnny, ¿no? Entonces sabíamos qué es lo que a él o cómo le agradaba a él que hiciéramos las cosas. Y la verdad es que siendo joven, pues tú quieres hacer también las cosas que a ti te divierten, quieres usar tus formas, lo que tú piensas, lo que tú crees que es lo bueno, donde tú crees que te vas a divertir más, ¿no? Y cuando se nos olvidaba eso, así como decía él, pues a veces te tocaba, por ejemplo, en los viajes a congresos, pues te podía tocar, como él decía, limpiar las sillas, o a veces lavar los baños, o bueno, había N cantidad de consecuencias creativas que se le podían ocurrir. Y la verdad no era ni cómodo ni glamuroso, ¿eh? O sea, y con el tiempo, pues uno iba aprendiendo, ¿no? Y también con el tiempo llegaban nuevos y los nuevos se empapaban de lo que nosotros como grupo ya sabíamos que teníamos que hacer, ¿no? Entonces, cada vez era más fácil. Digo, habrá tenido sus excepciones, ¿no? Pero la vida con Dios es exactamente igual, ¿sí? No hay hilo negro, no hay secreto, todo ya está establecido en su palabra, los parámetros ya están establecidos. Eh, y la realidad es que Cristo marca la pauta, porque Cristo dio su vida por rescate por nosotros, ¿no? Y Él tuvo que ser el primero en decir, negarse a sí mismo, negar su voluntad. Cuando estaba orando en el monte y decía, ¿sabes qué? Si puedes, pasa esta copa de mí. Él fue el primero en que sabía que la voluntad de Dios le iba a doler y le iba a doler hasta la muerte, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Si Cristo se negó a sí mismo, ¿por qué yo no lo voy a hacer, no? Si yo ya decidí y yo ya dije, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero ir en pos de ti. Si yo ya me hice esa pregunta, Dios, ¿quiero ir en pos de ti? Sí, niégate a ti mismo. Oye, no voy a venir con, no, Dios, en esta situación, no. O no voy a decir, ¿sabes qué, Dios? Deja esto para mí. No, lo tienes que dar todo así como Cristo lo dio. Porque el fin es seguirlo, ¿no? Y el fin es imitarlo al final de cuentas. Y en la vida cotidiana es lo mismo. El negarte a ti mismo, y lo voy a decir así, debe ser como un piloto automático en la vida del creyente, ¿sí? Porque ya no vivo yo. O sea, tú caminas y yo no sé si alguna vez han conducido, yo no, algún carro con piloto automático, pero supongo que es ser natural sentarse y dejar que el carro haga lo suyo, ¿no? Debe ser algo natural. Así en la vida del creyente, el negarte a ti mismo, el dejar el orgullo, debe ser natural, completamente natural. Pero luego se voltea a Jesús y les dice, bueno, ya te negaste, el negarte es la decisión. Ahora toma tu cruz. Y en Lucas nos dice, porque también está la parte de Mateo, la parte de Marcos, pero Lucas dice, ¿sabes qué es cada día? Tú ya tomaste esa decisión de negarte a ti mismo, pero cada día tomas en base a esa decisión, todo lo que haces es para la voluntad de Dios, no para tu voluntad. Van de la mano. Eh, Te digo, el negarte a ti mismo es una decisión, pero el tomar tu cruz te está solicitando que ejecutes. No se queda solo en palabras, tenemos que actuar. Tomar nuestra cruz es la consecuencia de nuestra decisión de negarnos a nosotros mismos y vivir para Él y para los demás, ¿no? Y, y la verdad que a mí Dios una vez me habló, me abrió un poquito los ojos a lo que era solo la parte de cómo sufrió Él cargando la cruz. Hace unos años fuimos a la sierra, me tocó,
la verdad sí es un privilegio poder haber vivido ese viaje. Y vaya, pues ahí claro que te encuentras con lo más incómodo que puedas vivir en tu vida, estando acostumbrado a la comodidad, ¿no? Eh, y recuerdo muy bien que nos quedábamos en un poblado, no recuerdo bien el nombre, pero nos quedábamos en varias casas y ya de ahí partíamos hacia otras comunidades, hacia otros poblados más carentes de comodidades y ahí pasábamos la noche también. Era una sola noche, me parece. Pero nos tocó llegar a la casa de un señor, éramos 3 personas, un señor, un joven mayor y, bueno, en ese entonces estaba un poquito más joven yo, y éramos nosotros 3, ¿no? Y llegamos ahí, nos daban de comer y fue toda una lección también de negarte a ti mismo y también de tomar tu cruz, porque para empezar, cuando nos dan de comer, yo dije, ah, qué rico, una sopa de fideos, ¿no? Pues, yo dije, va a estar chido. Pues agarro la cuchara, saco y una cucaracha, de esas chiquitas, con unas antenotas. Y miren, pues ya nos habían advertido, ¿no? Se comen todo. No me comí la cucaracha, ¿va? Pero sí la agarré entre las antenitas, le hice así y a la servilleta. Y agarré la servilleta. Lo bueno que tenía servilletas, ¿no? Y, y la verdad, fue el primer aviso como que, ¿qué onda? O sea, esto es otro show, ¿no? Más tarde ahí luego nos llevaron a donde íbamos a dormir y era al aire libre, era un corralito tal cual y pues dormí, no, no dormí, esa es la realidad, creo que es de las noches más incómodas que he tenido, estaba muy reducido, no podía estirar las piernas, escuchabas a los animales, creo que el señor sí pudo dormir muy bien porque estaba roncando, entonces yo no dormí nada, esa es la realidad. Y para la mañana para no ser tan largo el cuento, en la mañana el señor pues como que quería partir leña y ya tenía listo un tronco de un árbol, si era grande y también estaba muy ancho, ¿no? Yo creo que como de circunferencia, bueno, de un radio como unos 20, 25 centímetros, ¿no? El tronco del árbol. Y, y el señor nos dijo, no, es que lo quiero llevar arriba. Y al señor se le hizo muy fácil decirle, ah, nosotros le ayudamos. Yo, caray, pues bueno, ya íbamos, ¿no? Primer intento, pues los más jóvenes, ¿no? Le calamos. No la pudimos ni levantar, es la realidad. Lo traté de agarrar desde abajo, de la otra esquina lo trató de agarrar el otro joven. No, no se puede. Yo sí dije, no, ¿para qué le intentamos? El que dijo que lo quería llevar era él, o sea, no solito se echó la soga al cuello, ¿no? Y luego lo volvieron a intentar a ellos dos sí pudieron levantarlo, se lo echaron al hombro, y empezaron a caminar, pero uno se cansó, el más chico se cansó, y para esto le dijo, no, ya no puedo, ah, échamelo a mí. Y pues lo recorrieron y se lo quedó todo él, y ahí iba él cargando por el monte porque estaba empinado, el tronco que era largo, yo creo que era unos 2 metros y medio, y estaba ancho, madera, perdón, maciza. Y yo decía, wow, o sea, no se ve tan fuerte este señor, pero qué bárbaro, ¿no? Y le faltaba, yo creo que un buen cacho cuando ya no pudo de plano. O sea, yo creo que le faltaban unos 10 metros, pero sí habrá recorrido unos 30, ¿no? O sea, sí, sí le avanzó bastante. Y la verdad yo decía, bueno, Dios, a ti te cargó esto, te tocó cargar esto, pues no sé, como unas 40 kilómetros. eh, Pesaba, no encontré bien como una fuente clara que diga cuánto pesaba, pero se dice que entre 76 kilos y 130 kilos. Y yo decía, y tanto tiempo y nosotros, un hombre, pues en ese entonces él era fuerte, pues se vio, ¿no? Cómo lo levantó, y solo pudo a unos 30 metros a lo mucho. Y eso nada más por decir la cruz que él cargó, porque todavía lo insultaron, todavía lo golpearon, todavía lo insultaron. Y eso no era lo peor, ¿no? Sabemos que lo peor era que él sabía que se tenía que separar del Padre por unos momentos. Y la verdad eso me abrió mucho los ojos, ¿no? Del esfuerzo que sí implica en nosotros el día a día ejecutar la voluntad de Dios. Ahora, lo hacemos con el poder de Dios, tenemos el Espíritu Santo, una bendición, ¿no? Pero en ese entonces Pedro y los discípulos no lo tenían, por eso necesitaban de la autoridad de Jesús, hasta que ya llegó el Espíritu Santo.
la misión que te dio Dios no es nada más para un momento, no es nada más para una semana, no es nada más para un mes. Tal vez hay algo muy específico que digas, ¿sabes qué? Esto lo voy a hacer y quiero que lo hagas en este tiempo. Pero la voluntad de Dios y el tomar mi cruz es todos los días, todas las horas, todos minutos. Es cambiante, o sea, te vas a encontrar, es cambiante a tu alrededor, pues el mundo es cambiante. Entonces puede que tú digas hoy, ¿sabes qué, Dios? Esto lo tengo bien firme, pero en 2 años puede que sea con algo que tú batalles. Por eso es la importancia de tener bien presente que ya tomaste la decisión y que tienes que tomar tu cruz. Obviamente necesitamos esa fe, sabiendo que Dios se encarga, ¿no? de ayudarnos, de darnos poder a través del Espíritu. Y cuando nos habla de hacerlo diario, pues obviamente lo convierte en una disciplina, ¿no? Y ahí es cuando muchos ya le batallamos un poco, ¿no? Depende de cada quien, pero ciertamente encontramos mucha disciplina en la palabra de Dios y por eso es tan importante y por eso nos las recalcan también cada domingo y cada martes, ¿no? ¿Y sabes qué? Pero la palabra nos da esperanza. ¿Sí? La palabra de Dios nos da esperanza. Dice su palabra que mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Y todo esto, y en la situación en la que me encontraba, sí me abrió los ojos mucho y con estas palabras, porque a pesar de que dudé en algún momento de la voluntad de Él, la realidad es que nunca dudé, ¿no? Y yo sabía que Él cuando dice su yugo fácil y su carga ligera, no se refiere a que no te va a costar, ¿no? Al contrario, sabemos que te cuesta la vida, pero te va a costar mucho más si te sales de su voluntad, si, si pecas, si siquiera te desvías un poco. Cuando dice que su yugo es fácil y ligera su carga, pues obviamente hay muchos pesos, hay muchas cargas, hay muchos yugos, ¿no? Y a veces vamos por la vida y vemos a una situación y agarramos un yugo y nos pegamos a ese yugo, ¿no? Y luego vemos otro y lo agarramos y nos pegamos al otro. Y vamos cargando con situaciones que no deberíamos de cargar de acuerdo a la voluntad de Dios y nos vamos echando pesos que vemos en el camino y nos llevan al pecado y cada vez que tú te alejas más, lo difícil es poder regresar a la voluntad de Dios. Y luego Dios se para y les dice, ok, vas a negarte a ti mismo, vas a tomar tu cruz, pero también me tienes que seguir. Y suena un poco redundante porque le dicen, si quieres ir en pos de mí, pero recuerda que el ir en pos de mí es seguirle junto a Él. Sígueme, le está diciendo básicamente, imítame, veme a mí, no quites tu mirada de mí. Para poder seguir a alguien tienes que poder verlo. No puedes quitar tu mirada de esa persona. Tienes que estar cerca. Jesús está pidiendo eso, que estés cerca, que lo imites, que sigas sus caminos, que hagas su voluntad. Las formas sí son importantes para Dios, ¿no? Si no, esta palabra sería muy delgadita, ¿no? Las formas son tan importantes para Dios que te dice, sígueme, ve lo que Cristo hizo, veme a mí y así es como quiero que te conduzcas. A mí siempre me ha encantado y tiene mucho tiempo que lo han dicho, hace poquito lo volvieron a decir, ¿qué haría Jesús en esta situación? Y ¿sabes qué? Eso te detiene en seco en muchas veces, ¿no? Eso te anima muchas veces también a tener que pararte, quitarte de tu comunidad, sufrir tal vez, pero saber que es la voluntad de Dios y saber que su carga es ligera, ¿no? Y no es pesada. Y en esa situación yo mismo me dificulté las cosas, ¿no? Porque yo le echaba la culpa a la situación y por esa situación yo dejé de hacer muchas cosas. Y yo decía, ay, esta situación me está robando de estas bendiciones, ¿no? Pero no, la realidad es que no era la situación, la realidad es que yo dejé de hacer esas cosas por tener mi mirada en la situación. Entonces, pues yo estaba viendo aquí, luego volteaba a ver acá, luego Dios estaba acá y lo volteaba a ver, pero estaba la situación. Entonces, ¿cómo voy a seguir a alguien si lo estoy perdiendo de vista? Y la verdad que Dios es bueno, ¿no? Dios en su misericordia me dio estos versículos y la verdad, descansé, esa es la verdad, porque yo sé que aunque me cueste, hay gozo, hay paz y su carga es ligera a que si yo estuviera en otro camino, si yo estuviera fuera de su voluntad. Y eso te cambia todo, porque yo también decía, bueno Dios, o sea, llevo
no me jacto, esa es la realidad, porque yo sé que hay mucha gente que tiene muchísimo más tiempo y tiene tiempo en el ministerio y es gente que tiene una fe increíble, pero en 20 años que he servido a Dios, la realidad es que si no se me ha pegado algo, pues sí digo, pues algo está mal en mí, ¿no? Entonces yo pues me entristecía, así decía, pues no, o sea, yo solito decía, tanto tiempo invertido para que no esté confiando, no esté viendo tu voluntad. Y la verdad que el saber que él aún, que había sus discípulos que sacaban fuera demonios, que eran autoridad, que predicaban el evangelio, que eran los discípulos de Dios, aún les tenía que hacer esas preguntas, eso me dio descanso. Yo decía, bueno Dios, es que es totalmente de acuerdo. No importa cuántos años lleves, si llevo 10, 20, 30, 40, 50, los que lleve. No importa si sea bueno, si sea malo, si sea el que sea, ¿no? Tú para todos nos tienes estas palabras, tú para todos nos tienes tu voluntad y depende de nosotros aceptarla, decidirla, seguirla o no hacerla también, ¿no? Y puede que tú digas, ¿sabes qué? Yo me encuentro así, yo creo que caminar con Dios me está costando mucho. Puede que tú digas, ¿sabes qué? La verdad, yo me siento muy bien, me siento cómodo. Y las dos son situaciones en las que yo creo que este mensaje te puede ayudar, porque no faltará el momento en que tal vez estés en esa situación, ¿no? Y te lo digo, 20 años para mí no son muchos comparados a Genaro, comparados a Johnny. Pero también hay situaciones que yo decía, pues yo domino esto y de repente ya no lo dominaba, ¿no? Y es ahí donde tenemos que entender que es día con día. No es con lo que hice antes, no es con lo que voy a hacer después, es la voluntad de Dios en mi vida día con día. Y bueno, yo quisiera orar para terminar por ustedes, nada más antes de pasarle el micrófono a Genaro. Y si gusta inclinar tu rostro, Padre, Dios, muchas gracias por tus palabras, Dios. Y Dios, yo te pido que si hay alguien, Dios, que está pasando por una circunstancia difícil, Dios, si no ve salida en otra, Padre. Señor, que tú le muestres, Padre, en tu palabra, Dios, que tú le muestres con tu misericordia, Dios, con tu verdad, Dios, lo bueno que tú eres, Padre. Señor, que podamos poner nuestra mirada en ti, Dios, no desviarla, Padre, no desviarnos nosotros de tu camino, Padre. Y sobre todo, Dios, sin importar si es fácil, si es difícil, si nos es ligero o no, Dios, que encontremos descanso en ti, Padre. Y tú nos darás esas fuerzas, Padre, para poder caminar en tus caminos, Dios. Señor, te amamos, Dios, y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.